Hola y bienvenidos a nuestro tiempo de reforzamiento y repaso de Encom School. El día de hoy estaremos trabajando el área de matemática, específicamente la asignatura de aritmética. Este material está diseñado para el quinto año de educación secundaria y corresponde a nuestra primera semana de trabajo que va del 6 al 10 de enero del año 2025. Y sin más preámbulo, comencemos. Y como primer tema de aritmética vamos a trabajar lo que es la lógica proposicional, para lo cual te propongo el siguiente concepto. La lógica proposicional es la ciencia que estudia cómo se relacionan las ideas y cómo podemos determinar si un razonamiento es correcto o no. Y para poder profundizar en esta idea, vamos a revisar los siguientes conceptos fundamentales. ¿Cómo funciona la lógica proposicional? La lógica proposicional, como ya lo puedes ver en pantalla, funciona con proposiciones, es decir, con expresiones verbales que son frases u oraciones que afirman algo que puede ser de carácter verdadero o falso. Por ejemplo, podemos decir que Lima es la capital del Perú, lo cual sería una proposición verdadera, pero también de carácter simple. Luego podemos usar conectores lógicos para unir estas proposiciones y formar expresiones más complejas. Por ejemplo, si llueve, entonces me quedo en casa. Esto sería una proposición de carácter compuesto por haber unido dos proposiciones simples y lo ha hecho mediante el uso del conector sí, entonces. Y esto nos recuerda lo que vendrían a ser, por ejemplo, las analogías. 2. Un ejemplo en la vida cotidiana. Imagina que quieres comprar un helado, pero tienes que hacer tus tareas primero. Puedes expresar esta idea como una proposición lógica. Si termino mis tareas, entonces puedo comer un helado. Aquí estaríamos generando, como ya lo puedes seguramente deducir, una expresión de carácter condicional. Número 3. ¿Y por qué es importante entender o manejar esto aquí en nuestro contexto nacional? ¿Por qué es importante saber esto aquí en el Perú? La lógica proposicional es útil en muchas áreas de nuestra vida diaria, como por ejemplo al estudiar. Porque esto nos permite lo siguiente, y es que al entender cómo se construyen los argumentos, podemos analizar mejor los textos que leemos y evaluar la validez de las ideas que se presentan. Es decir, podremos determinar no solamente el carácter de verdad o falsedad de lo que estamos leyendo, sino que podremos entender cuál es la lógica del escritor, por ejemplo, al entender un texto. 2. Resolver problemas matemáticos. La lógica nos ayuda a entender las relaciones entre los números y las operaciones, porque recordemos que los números y sus operaciones siempre expresan situaciones del mundo real. Y número 3. La lógica nos sirve para tomar decisiones importantes, sobre todo la lógica proposicional, ya que podremos evaluar, por ejemplo, las consecuencias de nuestras acciones, para que podamos tomar decisiones más informadas previamente. Ahora te presento las siguientes leyes de lógica proposicional. De antemano te sugiero que hagas pausa en el vídeo para que puedas leer la tabla con detenimiento tantas veces lo necesites para que puedas comprender y quizá hasta recordar algunos conceptos fundamentales que seguramente has revisado o conocido en años anteriores. Yo me voy a circunscribir a darte la ley y a proponerte el ejemplo literal para que lo podamos luego matematizar, es decir, entender matemáticamente mediante los conectores lógicos. Y empecemos por la primera, por la ley de identidad que tienes en pantalla. Y esta identidad simple y sencillamente nos quiere decir que una determinada proposición, sea verdadera o falsa, va a conservar su esencia. Repito, la ley de identidad quiere decir que una determinada proposición, sea verdadera o falsa, va a conservar su esencia. Y vamos a proponer la siguiente. Vamos a suponer que mi proposición es una sola palabra y yo digo llueve. Yo digo llueve. Nada más, así de simple. Yo digo llueve. Pero voy a trabajarla mediante un condicional. Y lo tienes en pantalla. Este condicional me va a llevar a oponer mi proposición llueve con su negación no llueve
O con su afirmación, sí, es verdad, llueve. ¿Y cómo podría expresar la identidad en este caso? Y la identidad en este caso es la siguiente. Sea que yo diga que llueva o no llueva o deje de llover, entonces sí, siempre va a llover. Estoy subrayando, estoy defendiendo, estoy argumentando mi proposición primaria. Que va a llover o que está lloviendo o simplemente que llueve. Entonces, la ley de identidad lo que busca es reconocer que la proposición original que me han dado se va a mantener, así la niegue, así la combine con una disyunción, siempre se va a mantener. Por otro lado, tenemos la ley del complemento o negación doble. Esta es bastante fácil de entender. Cuando yo niego una negación, estoy volviendo a una afirmación. Y si tú ves el planteo en pantalla, es como si yo te dijera, no es verdad que no llueve. Fíjate, no es verdad que no llueve. ¿Qué estoy diciendo? Que en realidad está lloviendo. Ahora veamos la ley de idempotencia. ¿Qué quiere decir la ley de idempotencia? La ley de idempotencia, y esto te va a sonar mucho a la parte de potenciación en matemática básica, nos está diciendo que repetir una proposición con su correspondiente disyunción o conjunción no cambia su valor de verdad. Es como si usted dijera, llueve más llueve, pues llueve. Llueve y llueve, sigue lloviendo. Llueve o llueve, siempre llueve. Entonces lo que me está diciendo la ley de idempotencia sería la reafirmación del carácter de verdad de una proposición. Por otro lado tenemos la ley conmutativa. Y recordarás esto de la matemática básica, incluso muy primariosa, que el orden de los factores no altera el producto, de repente te acuerdas de la multiplicación de primaria, cosas así. Pues bien, la conmutación nos dice que el orden de las proposiciones en una disyunción o conjunción no va a afectar el resultado. Si yo digo llueve y hay tormenta, o llueve y truena, como lo tienes en la pantalla, pues de todas maneras, si truena, también llueve, porque la lluvia y el tronar de los rayos, de los truenos, se mantiene junto. Entonces, como vemos, la conmutación en lógica simplemente me está diciendo que si yo tengo dos o más proposiciones que están relacionadas de manera lógica, al margen de si cambio el orden, pues seguirán siendo las mismas. Yo de repente te digo que hoy día te voy a dar clase de matemática y comunicación, pero luego digo, verdad, te voy a dar clase de comunicación y matemática. Al final de cuentas te voy a dar las dos clases y eso sería lo importante. Por último, en esta tabla tenemos la ley asociativa. Y como ya lo puedes apreciar en pantalla, lo que está diciéndonos es esto, que si yo tengo una unión o una disyunción previa y a eso le agrego o le contradigo, conjunción, una tercera proposición, esta triple unión, vamos a decir, de proposiciones que formarían a la postre una proposición compleja, por cierto, se va a mantener así altere el orden de las proposiciones. Y lo tienes ahí en pantalla. ¿Qué estamos leyendo ahí? Llueve o truena o relámpago. Llueve o truena o relámpago. Es decir, al margen que yo enlace, forme conjuntos de estas proposiciones simples, la gran proposición compleja que están formando no va a cambiar. Y ahora vamos a revisar algunas otras leyes de lógica proposicional. Y tenemos en pantalla la ley distributiva. Y como su mismo nombre lo dice, la conjunción se distribuye sobre la disyunción, y lo cual podemos hacer también de manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto al anterior que habíamos visto, acá vamos a alterar el orden de las conjunciones que estamos teniendo en nuestras proposiciones. Dicho de otra manera, yo puedo formar subconjuntos dentro de una proposición compleja y eso no va a alterar el valor de verdad o de falsedad de las dichas proposiciones. Es más, esto nos puede recordar, por ejemplo, a álgebra. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, x, paréntesis, a más b, esto que tú ya sabes que es una multiplicación de carácter monómico polinómico, x terminaría multiplicando al valor de a y luego x terminaría multiplicando también al valor de b. En este caso que tienes en pantalla,
llueve estaría afectando a truena y llueve estaría afectando también a relámpago. Es decir, que podemos generar, como ya lo dije minutos atrás, subconjuntos al partir de una proposición primaria. Ahí tenemos otra muy conocida llamada la ley de Morgan, en honor al matemático que la propuso. La ley de Morgan nos plantea simple y sencillamente que la negación de una disyunción equivale a la negación de las proposiciones originales, pero enlazadas por una conjunción. Entonces, si yo digo, es falso que llueve o truene, entonces lo que estoy afirmando es que o no llueve y a la vez o no truena. Es lo que nos está diciendo Morgan. Es decir, la negación de una disyunción equivale a la conjunción de las dos negaciones, lo cual también se puede aplicar de manera inversa. Y recuerda que siempre en lógica proposicional, lo mismo que en álgebra, por cierto, en los productos notables, el sentido inverso es válido. Luego tenemos la ley condicional, que la vimos al principio de este video tutorial. ¿Qué es esto? Es la implicación de que si algo va a pasar, esto va a traer una consecuencia. Lo tenemos en el lenguaje matemático como ves. Una implicación es equivalente a la disyunción de la negación del antecedente y el consecuente. Recuerda los términos antecedente y consecuente en las proposiciones aritméticas y algebraicas y geométricas. Si llueve, por ejemplo, entonces la calle está mojada, lo cual equivale a decir que no llueve o la calle está mojada. Esto es la condición. Si yo hago esto, entonces pasa esto. Si yo no lo hago, entonces no va a pasar lo que dije que pasaría. La bicondicional es lo que tú conoces como el sí y solo sí. Y ahí vamos a ir directo al ejemplo literal. Llueve, sí y solo sí, la calle está mojada. Es decir, yo tengo una evidencia que me va a llevar a un causal. Yo veo la calle mojada y entonces afirmo categóricamente que ha llovido. Claro que tú sabes que en la realidad no es eso, porque hasta podría estar la calle mojada porque un vecino sacó su manguera y regó la pista. Sin embargo, para efectos del ejemplo, estamos suponiendo que si la calle está mojada, el único causal que la pudo mojar debió ser la lluvia. La siguiente ley que tenemos en pantalla es la de la diferencia simétrica. Y la diferencia simétrica la puedes recordar si revisas tema de teoría de conjuntos para que pueda ser más fácilmente comprensible. La diferencia simétrica es verdadera cuando una y solo una de las proposiciones es verdadera. El ejemplo literal nos permite entender esto más fácil. Es como cuando tú pones una moneda en tu mano, en la mano derecha o en la izquierda. La moneda estará en la derecha o estará en la izquierda, pero no puede estar en ambas manos. Y en este caso, para seguir la lógica de los ejemplos sobre lluvia, truenos y calles mojadas, yo te propongo lo siguiente. O llueve o truena, pero no pueden pasar ambas cosas. Piensa en lo de las manos y lo entenderás mejor. Y por último, veamos la ley de absorción. Una proposición unida por una disyunción con su conjunción con otra proposición es equivalente a la proposición original. Y es lo que tenemos en pantalla. Yo digo, llueve o llueve y truena. Fíjate, llueve o llueve y truena. Lo que estamos diciendo entre llueve o llueve y truena es que siempre va a llover. Y eso es lo que nos estaría diciendo la absorción. La absorción significaría, para el ejemplo que te propongo, que la lluvia absorbe la idea del trueno. Es decir, si yo, por ejemplo, me encuentro en ciertas partes de Perú, como la sierra o la selva, donde efectivamente truena, yo podría decir categóricamente que no necesito mencionar cuando llueva que va a tronar o que va a aparecer, por ejemplo, un relámpago o que las calles van a aparecer mojadas. Lo damos por defecto. Si hay lluvia, entonces tendrán que haber truenos y tendrán que haber calles mojadas y relámpagos y todo lo demás. Estas serían las principales leyes de lógica. Y ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios, pero antes permíteme darte algunas aclaraciones y recomendaciones. Ahí te propongo un link de YouTube para que puedas revisar más ampliamente esta teoría con más detalle. También te anticipo que vamos a resolver algunos ejercicios a manera de práctica dirigida y te voy a dejar algunos ejercicios para que resuelvas en casa, pero luego yo te voy a dar la resolución de los mismos para que puedas cotejar tus respuestas. Si tienes dudas sobre la tarea que te dejo, pues me puedes preguntar y yo inmediatamente te envío por PDF los ejercicios resueltos para que los puedas cotejar con tus respuestas.
Y finalmente, no te olvides que este sábado vamos a tener en vivo, en streaming online, la resolución de algunos ejercicios de nivel básico, intermedio y avanzado de los textos que estoy seguro vas a manejar a lo largo de este año. Y ahora, sin más preámbulo, avancemos. Vamos a trabajar entonces en este tiempo algunos ejercicios a manera de práctica dirigida. Esto porque los resuelves conmigo y vas a ver que en realidad el tema de lógica es mucho más fácil de lo que suena cuando uno lo explica. Así que procedamos. Comencemos revisando el siguiente ejercicio. Nos dicen simplifica la siguiente proposición y nos dan dos moléculas que están evaluadas por el conector de disyunción, que entendemos como letra O y que está representado por la V entre los dos pares de corchetes. En el primer corchete, que vemos como la primera molécula o proposición compuesta, nos dan a su vez otra disyunción. Y la disyunción tiene que ver con lo siguiente: P y Q o P y la negación de Q. Una de esas dos alternativas. O la negación de P o la negación de Q. Y antes de pasar a resolver, te sugiero que hagas una pausa en el vídeo, trates de resolverlo tú mismo, tú misma, y luego continúa el vídeo para que puedas ver cómo es la resolución. Así que voy a hacer yo una pausa de 3 segundos para que tú puedas pausar el vídeo. Y bien, ahora continuamos entonces nosotros con la resolución. Quito esta parte blanca que se encuentra por aquí y ahora sí pasemos a ver el desarrollo. Como tú puedes estar apreciando en pantalla, lo que estamos aplicando son 3 leyes fundamentales. La primera es la ley distributiva, lo que nos permite analizar la primera molécula. La primera molécula la estamos abriendo, como puedes ver, en la parte segunda. Decimos P o Q o P. Y luego continuamos con la conjunción. La conjunción de P o Q o negación de Q. De acuerdo a la ley de absorción, podemos decir que P y Q o P queda simplemente como P. Y aplicando la misma ley de absorción, P o Q y negación de Q, va a quedar simple y sencillamente como la negación de Q o P. Esto significa que hemos aplicado la ley de absorción 2 veces. El segundo corchete o molécula todavía no lo hemos tocado. Ahora, recuerda que esas franjas no significa igualdad, sino equivalencia. Cuando tiene 3 rayitas, acuérdate que significa equivalencia. Entonces esto equivale a decir lo siguiente. Volviendo a aplicar por tercera vez la ley de absorción, podríamos decir que P o la negación de Q o P quedaría simplemente como P. Y la segunda molécula recién la vamos a evaluar por cuarta vez con la absorción. Entonces diríamos que P o la negación de Q o la negación de Q va a ser simplemente P o la negación de Q. Repito, vamos a aplicar por cuarta vez la ley de absorción. P o la negación de P o la negación de Q nos debe quedar en forma resumida como P o la negación de Q. Y como lo dice en pantalla, por la ley condicional, sabemos que Q, entonces P. Y por lo tanto, el problema que estaba planteado como P o Q, o P o negación de Q, esta gran molécula, evaluada disyuntivamente como negación de P o negación de Q, va a quedar simple y sencillamente como Q, entonces P. Es decir, si lo quisiéramos literalizar, diríamos que gracias al efecto podemos hallar la causa. Como habíamos hablado del tema de la lluvia, recordarás, Q vendría a ser el piso mojado y P la lluvia que lo produce. Si el piso está mojado, entonces tuvo que llover. Y esa sería la explicación para este primer ejercicio. Ahora vamos a revisar este segundo ejercicio, que como verás es más pequeño, pero te aseguro que te va a parecer más interesante. Dice simplifica. Negación de la siguiente molécula. Fíjate, está negando a toda la molécula. ¿Negación de qué? De P y
Ahí tenemos una submolécula dentro de la gran molécula que estamos negando, que es negación de Q o negación de P. Pausa este vídeo, trata de resolverlo tú solo, tú sola, y luego de 3 segundos que yo cuente en mi mente, voy a continuar explicándotelo y de ahí continuamos. Sé que esta parte es un poco engorrosa, ¿de acuerdo? Yo lo sé, la lógica es así, pero no te preocupes que el sábado no me falles, porque ahí te lo voy a explicar y me vas a poder hacer las 49 preguntas que no me puedes hacer en este momento. Así que no te preocupes, vamos avanzando. Yo pauso por 3 segundos en mi mente y continúo la explicación. Bien, continúo mi explicación en este momento. Dice, quito la parte blanca que está tapando mi resolución y ¿qué lees ahí? Que lo primero va a ser un proceso de factorizar la negación interior. No sé si esto lo has visto en años pasados, ¿de acuerdo? Pero cuando tú tienes negación de negación, es como si tuvieras el signo negativo. Recuerda que estamos en aritmética, ¿ok? Pero como te he dicho, al menos en clases presenciales, en años pasados, en tiempos pasados, en meses pasados, la matemática en realidad es una sola, sino que hubo un tiempo en que estuvo de moda dividirla en aritmética, álgebra, geo, trigo, RM, para, según algunos matemáticos, pues facilitar su estudio. Pero en realidad la matemática es una sola. El símbolo de negación, justamente, mira la palabra negación, implica algo negativo, ¿no? Como el símbolo negativo de los números, negativo positivo. Pues bien, al igual que en matemática básica de primaria, puedes factorizar el negativo de una expresión. Acá también podemos factorizar la negación. Entonces primero se factoriza la negación. ¿Para qué? Para volver a factorizarla. La negación exterior ingresa. Entonces, cuando nosotros vemos la negación de afuera, va a cambiar. Fíjate cómo lo voy a decir. Va a cambiar el signo de P y de la molécula Q o P. Va a cambiar el signo, vale decir la negación. P era afirmativa y la molécula Q o P era negativa, después de haber factorizado, claro. Entonces, al negar, P se vuelve nega, P se vuelve falso y la molécula Q o P se vuelve verdadera. Pero seguimos teniendo ahora la disyunción, porque acá metemos otro concepto, y es que cuando pasamos a negar lo que estaba positivo en medio de una molécula compleja, recuerda que la conjunción se transformará en disyunción y también análogamente la disyunción en conjunción. Entonces ahora vamos a usar la distribución. ¿Qué quiere decir esto? La negación de P, que está fuera del paréntesis, va a afectar a Q y va a afectar a P misma. Entonces, ese negativo P o paréntesis va a trabajar con Q y va a trabajar con la misma P, como lo puedes estar apreciando. La negación de P o Q y la negación de P o P. Esa ahí se ha heredado del paréntesis. Luego usamos la ley de complementación. La ley de complementación, que es una ley básica que estoy seguro te acuerdas, y si no te acuerdas, lo vamos a resumir acá mediante la ley de identidad. Cuando negamos P o P, nos estamos quedando con una afirmación verdadera para P. Por eso ves esa V grande debajo de la palabra complementación. Ahora, la primera parte o primera molécula que nos ha quedado de la distribución, fíjate que todavía no la hemos tocado. Ahora voy a aplicar la ley de identidad. ¿Recuerdas la ley de identidad? Quizá no la recuerdes, estaba en los primeros minutos, pero yo te la recuerdo. Quiere decir que una proposición va a conservar su esencia. Por más que la niegue, la desniegue, la vuelva a negar, conservará su esencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la negación de P o Q contra la verdad de la negación de P significa que P queda negada en esa disyunción y por lo tanto la molécula original, que era la negación de la molécula menos Q menos P contra la proposición simple de P, equivaldrá simplemente a la negación de P o la afirmación de Q, la negación de P o la proposición simple de Q. Y esa sería nuestra respuesta.
Bien, ahora te propongo este ejercicio donde vemos una molécula que supuestamente es causa de un efecto que va a dar una proposición simple, ¿no? Una molécula que da una proposición simple. Pues veamos. ¿Cuál es la molécula? Ya la tienes en pantalla, es la negación de P y la disyunción entre P o Q. La negación de P y la disyunción entre P o Q. Cuento 3 segundos en mi mente y te doy 3 segundos para que tú lo puedas resolver. Pero te anticipo una cosa. Piensa que cuando una molécula compleja nos da una proposición simple que no tiene negación, pueda que salga verdad. Te doy ese término. Piénsalo por unos segundos y continuamos a la cuenta de 3. Bien, continuemos. Voy a quitar el cobertor de la respuesta, pero por favor no te asustes por todo lo que vas a ver. 1, 2, 3, fuera cobertor. ¡Wow! ¿Qué es esto? No te desmayes. Lo que estás viendo aquí es un ejercicio muy bonito en el sentido matemático, en el cual hay que aplicar todas las leyes casi para llegar a una respuesta. Si centras tu mirada en la respuesta, verás que se cumple lo que te dije. Y es que cuando tienes una proposición compleja que ha dado como resultado, causa-efecto, acuérdate de eso, analogías, una proposición simple que no está negada, lo que te está diciendo es que va a resultar verdad. Repito, es como haber dado un discurso largo, enorme, para llegar a una conclusión simple, que es afirmativa. Si yo después de haber dado un discurso llego a una conclusión simple, afirmativa, lo que estoy diciendo es que he llegado a una verdad. Entonces, ¿era necesario hacer todo el desarrollo de estas leyes? No. Si tienes un criterio lógico, te darás cuenta que una proposición compleja que termina en una proposición simple, no negada o afirmativa, va a ser como resultado la verdad. Pero analicemos las leyes para que podamos ver su utilidad. Primero, como vimos en el ejercicio anterior, tenemos la negación de P, ¿no? La negación de P y la disyunción entre P o Q. Esa negación de P tiene que afectar al P interno de la molécula y también a Q, por eso lo estamos abriendo así. Luego podemos hacer la complementación y distribución. La negación de P o P puede terminar siendo una falsedad o la negación de P, porque P no puede ser al mismo tiempo falsa y verdadera. Fíjate acá, la negación de P y P, eso no tiene lógica, ¿cierto? Yo no puedo decir que estoy en Lima y al mismo tiempo estoy en Pucallpa, o estoy en Lima o estoy en Pucallpa. Solo la divinidad tiene el don de la ubicuidad. Yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, la virtualidad como que lo permite, ¿no? Porque yo estoy aquí y tú estás viéndome en tu casa, pero hablando de contexto real y presencial, pues eso no se cumple. Entonces, solo queda una de dos: la falsedad de lo que se ha dicho o que P era falsa desde el principio. Repito, la falsedad de la afirmación de negación de P y P, o que P simplemente era negada y ya ha habido un problema en la construcción. Luego, como se ha hecho esto, de acuerdo a la complementación, debo invertir la disyunción en conjunción y ocurre lo mismo en el otro término. La negación de P o Q, ya sabemos que la negación de P es una falsa, no puede ser real, y esto nos va a quedar como la alternativa contra Q. Por la ley de identidad, estamos diciendo que el valor negado de P y el valor verdadero de Q o afirmado de Q son ciertos, mientras que la falsedad no se cumpliría. Recuerda la identidad. La identidad quiere decir que la proposición, sea negada o sea afirmada, se va a conservar. Por eso nos estamos quedando con la negación de P y con la verdad de Q. Pero todavía no estamos tocando, fíjate, todavía no estamos tocando la consecuencia que sería Q, ¿no? Entonces ahora vamos a usar la condicional de manera inversa. Niego a Q. ¿Por qué voy a usar la negación de Q? Porque me interesa volver hasta P para ver si estamos ante una proposición afirmativa o no. Si yo niego, estoy invirtiendo la proposición total original. Entonces, al negar a Q, niego la proposición que la produjo. Y de acuerdo a la ley de Morgan, que recuerda, no es otra cosa que la aplicación de la ley de signos dentro de una molécula o proposición compleja, nos vamos a dar cuenta de algo, que la negación de P lo vuelve P positivo o que Q era negativo.
Y fíjate, tenemos de entrada, ¿no?, la negación de Q, entonces P era la original o la negación de Q era la original. Y esto es muy interesante. Y esa parte interesante la vemos en el análisis de la ley condicional. Si hemos negado a Q y estamos diciendo que Q es el antecedente del consecuente P o negación de Q, entonces podemos quitar esa condicional y dejar que la realidad es que teníamos a Q o P o la negación de Q. Aplicando la conmutación, cambiando término a término, como diríamos en primaria, ¿no?, cuando tenías una multiplicación 2 por 3 por 5, lo mismo que 5 por 3 por 2 o 2 por 5 por 3, moviendo por asociación y conmutación, podemos decir que tenemos o Q o su negación o P. No tenemos más alternativa. O Q o la negación de Q o P. Ahora yo te pregunto, ahí fija tus ojitos, ahí que están medio confundidos, cansados de este ejercicio, pero atentos. Si yo digo Q o negación de Q, ¿eso es verdad? Por supuesto, porque Q puede tener dos valores, o el verdadero o el falso, el negado. Y yo podría escoger entre el valor de Q o su negado o el valor de P. Así que todo esto ya va siendo algo cierto, algo verdadero. Por la complementación, al decir Q o negación de Q, estoy diciendo algo que es verdad, porque negamos, en los pasos anteriores recordarás, que no puedo decir que exista la negación de P al mismo tiempo que la afirmación de P, o P está afirmada o está negada. Acá sí es real decir que pueda existir la negación de Q o la verdad de Q. Así que eso es verdad, por eso ponemos esa V mayúscula o la alternativa de P. ¿Y esto qué significa? Que toda la molécula original que nos produjo una sola proposición simple era verdadera. ¿Y eso qué quiere decir? Que desde un principio, por eso decimos ley de identidad, desde un principio, toda la proposición matriz, el ejercicio original, tuvo que haber sido una verdad para producir una verdad. Una verdad no puede producir una mentira. Una verdad siempre producirá una verdad. Y eso es lo que nos muestra este ejercicio. En este cuarto y último ejercicio vamos a ver algo muy curioso. Estoy seguro que ya lo estás leyendo mientras yo estoy hablando y te has dado cuenta que eso se asemeja mucho a RM cuando te construyen operadores lógicos que podríamos llamar fantasmas o imaginarios. Ese círculo tachado con una cruz está representando algo que estoy seguro tú conoces de años atrás. Exacto, el condicional sí y solo sí, que lo vimos como bicondicional, ¿no? No es una mera condición, sino es un bicondicional, sí y solo sí. Y entonces nos piden simplificar P, bolita con cruz Q, como molécula, contra Q, bolita con cruz P como molécula, y ambas con el bicondicional. O sea que simple y sencillamente vamos a reemplazar esas bolitas por el bicondicional. Esto es bastante sencillo, pero cuidado, lo sencillo puede volverse complejo. Cuento hasta 3 y te explico el ejercicio. Sugiero que lo pauses y lo trates de resolver. Bien, ahora vamos a resolverlo conmigo. Si no lo has intentado, no te preocupes, más adelante lo puedes hacer. Voy a quitar la parte que está tapando la resolución del mismo y te explico. Y aquí lo tenemos. Ya está allí en pantalla lo que te había dicho, que era el bicondicional. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la bolita con cruz por el símbolo de bicondicional. Y lo que sigue es bastante, vamos a decir así, repetitivo, casi anodino, ¿no? Simplemente es jugar con el símbolo del bicondicional, verdadero, falso, falso, verdadero. Y recuerda, lo importante acá, recuerda que cuando tienes dos proposiciones en tabla, lo que vas a hacer es simplemente colocar las dos posibilidades de verdad para la primera, seguidas de sus dos posibilidades de falsedad, mientras que la segunda proposición, que vendría a ser Q, será verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Eso, porfa, no lo olvides. Lo demás es repetitivo, es jugar con los valores. Y lo importante es que vas a luchar condicional contra condicional.
¿ya? El sí y solo sí de P en sí y solo sí Q se va a enfrentar al sí y solo sí de P con Q invertido, ¿no? Q, sí y solo sí P. Estas dos columnetas del medio, estas dos, se van a enfrentar entre sí y el resultado va a ser una tautología. Estoy seguro que te acuerdas de eso, ¿no? Tautología es cuando te sale todo verdadero. Negación o contradicción es cuando te sale todo falso, y contingencia es cuando te sale mixto, falso, verdadero, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado con la resolución de este ejercicio, que no necesita más explicación porque simplemente es jugar con los valores de verdad y falsedad. Y ahora te voy a dejar unos 3 ejercicios para que puedas trabajar en casa. Inténtalo, ¿de acuerdo? Si tienes las respuestas, me las envías para calificártelas, y si no las tienes y quieres que te envíe las respuestas, me escribes o le dices a tu familiar que me escriba por WhatsApp, porque esto lo estoy enviando en privado solamente a los chicos que están matriculados en el curso de taller de verano reforzamiento. Así que si quieres saber las respuestas, pues me escribes, y si no, que lo hagan tus familiares para yo enviarte. Pero déjame explicarte los ejercicios porque yo estoy seguro que los puedes resolver tú mismo. En este ejercicio que tienes en pantalla, estoy seguro que ya te has dado cuenta que lo que tienes son disyunciones y conjunciones. Esto parece un circuito eléctrico, y lo es. Esta es la forma en que se escribe en electricidad. Podemos tener abierto o cerrado un sistema, o verdadero o falso para lo que es lógica proposicional. Acá tenemos una primera disyunción que nos va a abrir a su vez dos disyunciones. La disyunción de la parte de arriba me dice o negado P o negado Q. Y la disyunción de abajo me dice o negado P o la verdad de P. Sin embargo, en la disyunción de arriba hay una conjunción, que la disyunción de o negado P o negado Q está enlazada con la disyunción de P o Q. Mientras que en la disyunción de abajo, en realidad lo que tengo son una disyunción de dos condicionales. Negado P, entonces negado Q. O negado P, entonces Q. Fíjate, nuevamente abajo tenemos una disyunción de dos condicionales. Negado P, entonces negado Q. Y la otra condicional sería P, entonces Q. Y estas dos grandes disyunciones nos van a dar contra un Q, contra una sola proposición, como vimos en uno de los ejercicios anteriores, si mal no recuerdo, en el ejercicio número 3. Sigue esa pauta y podrás resolver este ejercicio. En este sexto ejercicio que te planteo para que puedas resolver en casa, te propongo la siguiente proposición. Acá tienes 3 proposiciones. Una primera proposición denominada A, contra las clásicas P y Q. Pero resulta que ahora la proposición simple A va a producir una consecuencia que es una gran molécula, como puedes ver en pantalla, construida de una conjunción. Y es una conjunción de dos moléculas. La primera, que es una molécula de doble condicional, P entonces Q y todo esto entonces Q. Y la otra molécula, que es la negación de P con la conjunción de Q entonces P. Para resolver esto, te sugiero que recuerdes las leyes de jerarquía. Cuando resolvías operaciones combinadas, siempre lo resuelves de adentro hacia afuera. Resuelve de adentro hacia afuera este ejercicio y llegarás fácilmente a la respuesta. Te vas a dar cuenta que es más simple de lo que parece. Y por último, en este ejercicio también te propongo la creación de dos operadores matemáticos nuevos, donde el primer operador matemático, cuadradito negro, representa una doble operación. Ese cuadradito negro representa que he creado la molécula condicional P y Q y que la estoy evaluando como si fuera el antecedente del consecuente Q, o dicho de otra manera, como si fuera causa-efecto o una simple condición. Luego, el mismo operador que hemos visto antes, bolita con una cruz en medio de P con Q, me está produciendo una proposición condicional de P
entonces la disyunción de P o Q. Basado en esto, en estos operadores, como ejemplo, acuérdate de operadores matemáticos para que puedas resolver esto fácilmente, te propongo con otras proposiciones llamadas R, S y T. Simplemente tendrás que reemplazar el operador matemático cuadradito y bolita con cruz junto con el bicondicional que une a las dos moléculas para poder hacer la evaluación. Y recuerda lo que te dije en el caso anterior. Trabaja como si fuera operaciones combinadas bajo las leyes de jerarquía de dentro hacia afuera y siempre de izquierda a derecha en tanto se pueda. Y te vas a dar cuenta que esto también era bastante fácil. Por último, no te olvides que este sábado tenemos un compromiso. Así es, este sábado vamos a tener nuestro streaming o clase online, clase en vivo, en la cual vamos a estar resolviendo ejercicios de nivel básico, intermedio y avanzado, así como las dudas que puedas tener sobre estos 3 ejercicios. Pero recuerda, sobre estos 3 ejercicios, si quieres, yo te puedo enviar las respuestas. Eso me demostrará tu interés. Y por favor, separa tu tiempo para el sábado, porque también el streaming o clase online va a ser única y exclusivamente para nuestros amigos que se han matriculado en este taller de verano reforzamiento. Muchísimas gracias por tu tiempo hasta acá. Aprovecha, mira este video tantas veces como lo necesites, haz las pausas tantas veces como lo necesites y nos vemos en el próximo material y sobre todo en el próximo tiempo de streaming o clase online que va a ser el día sábado. Cuídate mucho y estaremos en contacto en breve.